Bueno, ayer estábamos completamente en vivo cuando dimos la información de los dos detenidos acerca de la agresión a la enfermera en la comuna de Las Condes. Bueno, finalmente en prisión preventiva, mientras dure la investigación, quedaron los dos acusados del ataque a la enfermera cuando salió de su turno en la clínica. Estamos a esta hora con Patricio Álvarez, padre de la profesional agredida. Patricio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, un gusto saludarlo. Y quería partir preguntándole si usted pensaba que iba a ser tan fácil finalmente dar con estos dos sujetos, porque, por ejemplo, uno de los datos de la causa es que la moto que se utilizó para finalmente agredir a su hija era de una de las dos personas que estaban siendo sospechadas, así que finalmente se pudo dar con relativa facilidad con el paradero de estas dos personas. ¿Usted pensó que esto iba a ser tan rápido? Roberto, buenos días Karina. Muchas gracias por la invitación a su programa y nunca pensé que iba a ser tan rápido. En todo caso, nosotros siempre habíamos sostenido una tesis que era la que en definitiva primó y yo creo que eso fue lo que también colaboró con las policías y con el Ministerio Público para lograr detener a estos delincuentes. Ahora, Patricio, ahora cometieron, como tú dices, sí. Buenos días, Karina. Siga nomás. Sí, no, te iba a comentar que, para complementar un poco la pregunta anterior, efectivamente cometieron muchos errores estos delincuentes. Por ejemplo, utilizar una motocicleta que estaba a nombre de una de las imputadas. La patente incluso no la cubrieron solamente en una parte del trayecto. Las ropas y las vestimentas que utilizaron estaban en la casa de unos delincuentes. El plástico con la cual trataron de camuflar el color de tanto del casco como de la moto, también estos vinilos estaban en la casa de ellos, por lo tanto, claramente cometieron errores que nos sirvieron a nosotros ¿cómo se llama? O a la policía en este caso, para poder determinar que eran ellos los culpables del hecho. Ahora, Patricio, a nosotros también nos llamaba la atención ayer cuando se conocieron algunos detalles, yo se lo comentaba ayer en la tarde, lo poco riguroso o lo burdo que resultó en algún minuto este intento por ocultar la moto principalmente, porque le pegaron sticker a la moto, eso es lo que hicieron en definitiva, y lo que contaba la policía, pero no taparon la patente y por lo tanto fue muy fácil para la policía poder dar con ellos, identificarlo a través de las cámaras de seguridad. ¿Y no los tiraron después? No, tampoco. Estaban en la casa. Claro, y por lo tanto llama la atención ese tipo de detalles, ¿no es cierto? Que son más bien como descuidos que se hubieran cometido. Ahora, Patricio, ayer durante la audiencia y también en las últimas horas ha quedado de manifiesto una carta que la imputada Patricia Enríquez habría presentado a la dirección de la Clínica Cordillera antes de que se produjera el ataque, como una especie de coartada para resguardarse y acusando a su hija de malos tratos. ¿Con qué impresión quedaron ustedes frente a esa carta? Es una carta bien extensa y si ustedes creen que las pruebas que tiene la Fiscalía en este momento son contundentes como para contrarrestar eso también. Sí, gracias por tu pregunta. Mira, efectivamente esa carta, la génesis de esa carta, que yo tuve acceso a ella, fue de la siguiente manera. A esta señorita el día lunes 20 le presentan un finiquito a la clínica, finiquito que ella estaba en conocimiento pero que no firma, y al día siguiente o ese mismo día durante el día presenta una licencia. Posterior a eso, el día 23, el día jueves, esta señorita presenta esa carta tratando de formar, como dices tú, una coartada para lo que venía y tenían planificado después, que se concretó en la madrugada del día domingo. Ahora, esa carta, si uno la lee, es bastante burda porque no tiene un encabezamiento claro. En el desarrollo del contenido hay más de 12 puntos inconexos. Acusa a alguna gente, habla de otras cosas, acusa a su jefa directa y tampoco tiene una conclusión concreta de cuál es la petición que le está haciendo porque a la clínica, porque además es dirigida, entiendo, al gerente general de la clínica. Claro, Patricio, uno ya está acostumbrado, nosotros en las noticias damos a conocer un montón de hechos de violencia, delincuencia, inseguridad, etcétera. Pero lo que nunca imaginamos es venir a trabajar y que un colega nuestro finalmente termine agrediéndonos saliendo del lugar de trabajo. ¿Pola alguna vez se imaginó que podía ser agredida de esta forma?
Mira, nosotros nunca habíamos sufrido como familia una agresión de ningún tipo. Pola estaba muy contenta, además, trabajando en la clínica Cordillera, donde trabaja hasta el día de hoy, porque además es un trabajo ideal para ella. Tiene un contrato indefinido, está en la sección de la unidad de emergencia de la clínica, que es su vocación, y al estar al lado de su casa le permite no tener desplazamientos largos, poder ver a su hijo a las horas de colaciones o ante alguna emergencia, y eso yo creo que hace que Pola nunca se representó este tema que iba a derivar en una agresión tan brutal. Hubieron un bullying laboral previo, pero uno de repente también piensa que pueden ser niñerías o cosas solamente de compañeros de trabajo. Pero esto empezó a escalar hasta, con las consecuencias casi mortales del día domingo. ¿Y han podido conversar con Pola, Patricio, respecto de qué va a hacer en el futuro, si tiene realmente ganas de seguir trabajando en ese lugar o si esto representa un trauma tan grande para ella que va a dejar de trabajar o va a abandonar ese lugar en particular y buscar otro lugar para desempeñarse? Sí, mira, no hemos podido conversar con ella este tema específico, pero Pola ha sido siempre una luchadora. Yo creo que se va a mantener en su trabajo. Es una decisión muy personal. Yo como padre te puedo dar algunas luces, pero también ayer yo tuve una reunión con el nuevo gerente general de la clínica Cordillera, quien gentilmente me invitó a su oficina para conversar algunos temas puntuales. Se lo agradezco y aprovecho tus cámaras también para agradecer. Y ellos han puesto todo el aparataje de la clínica para cuidar a mi hija y darle un buen respaldo y una buena recuperación. Han puesto todos los médicos a su disposición, todos los enfermeros, todos los medicamentos, todos los exámenes, y eso a mí como padre me da a entender que la clínica es una una institución que está preocupada a lo menos de mi hija. Yo creo que esto fue un remesón fuerte, no solamente para la clínica Cordillera, sino para todas las instituciones de salud que de alguna manera han fallado en sus procedimientos de horarios de trabajo, de contratación de personal, de procedimientos claros ante emergencias, etcétera. Pero yo creo que esto ha servido porque esto ha sido un remesón a nivel país. Aprovecho de comentarles que ayer tuve el grato llamado a últimas horas de la noche de la ministra del Interior, la señora Isca Sichel, y del presidente de la República a través de ella, y me comentaba que se hicieron parte en la querella criminal a nombre del gobierno, lo que me respalda porque te hace ver que no es solamente un caso puntual, es un caso que causó una conmoción a nivel país, y en ese sentido estamos respaldados desde el gobierno hasta todas las instituciones que nos apoyaron para descubrir quiénes eran los hechores de este brutal ataque. Sí, Patricio. Enrique Hanson y Patricia Enríquez son los dos imputados, están ahora en prisión preventiva. ¿Cuál cree usted que era finalmente la intención que tenían ellos? ¿La intención era terminar con la vida de Pola o simplemente agredirla y dejarle heridas, por ejemplo, en su rostro? No, la intención, Roberto, era clara, precisa y concisa: matarla. Fue tan brutal la agresión, tal la cantidad de cortes que sufrió en su cuerpo, que la intención no era ni amedrentarla, ni golpearla y dejarla asustada, no, era quitarle la vida. Y aquí hay un elemento que a mí me llama mucho la atención y que lo conocimos ayer por la tarde, con declaraciones de su hija también, Patricio, respecto de que esta persona, específicamente la enfermera, había accedido incluso en alguna oportunidad al círculo más íntimo de la familia. Había compartido con sus hijos, había ido a comer a un restaurante, los conocía a ustedes como familia, y eso quizás tiene un componente adicional que hace un poquito más impresionante este ataque, ¿no? Efectivamente, yo me enteré también hace muy poco tiempo, que hace un par de meses atrás o semanas atrás, esta señora o esta niña, digamos, estuvo compartiendo con mis dos hijas en el restaurante de mi hijo mayor, sí, aquí en la comuna de Las Condes, y se veía aparentemente por las fotografías, que son las que yo también le compartí al canal, una persona normal, pero como dicen por ahí, el dicho popular, uno ve caras pero no corazones, y aquí claramente el círculo más cercano de mi familia se vio abiertamente vulnerado por una persona que no se merecía que la incluyéramos en él.
Patricio, el otro día estaba hablando con una enfermera amiga que me comentaba justamente respecto a este hecho, que había un muy mal ambiente en el rubro de la enfermería. Bullying, celos, envidias, mucha competencia profesional. Pola ya había dado cuenta de aquello, de que en el rubro de la enfermería se estaba viviendo un mal ambiente. Sí, mira, Pola ha trabajado en 2 clínicas, que es la clínica Ensenada, en la comuna de Recoleta, y la clínica Cordillera hace más de 3 años aquí en la comuna de Las Condes. Pero efectivamente ella comenta que producto de la vorágine laboral y la forma en que estas clínicas contratan a su personal, que es por lo general solamente a honorarios, lo que lo hace que no puedan acceder a un mercado comercial, a un mercado bancario, etcétera, hace que la competencia sea muy brutal. Y cuando una persona, como el caso de mi hija, por su desempeño, por su profesionalismo, accede a un contrato indefinido y con unas condiciones bastante mejor que las que tenía antiguamente cuando trabajaba a la par con sus compañeras, hace que se produzcan estas envidias y en este caso, bueno, uno no sabe cómo le puede afectar en la mente al resto de las personas, pero un hecho claro es lo que vivimos el fin de semana. Patricio Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros durante esta mañana, dando más detalles sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, y esperamos todos que su hija se mejore prontamente. Sí, muchas gracias, Patricio. Buenos días. Muchas gracias a los dos. Un abrazo. Adiós.